La fiscal Diana Salazar pide prisión preventiva para 12 de los 13 nuevos vinculados en el caso Metástasis y dispone que se localice a 2 de ellos que están fuera del país. El exasambleísta Ronnie Aliaga y la excomisionada de pacificación de las cárceles, Claudia Garzón. El Consejo de la Judicatura suspende a los jueces detenidos por el caso Purga para que no puedan cobrar sueldos ni acogerse a vacaciones desde la cárcel. Un enfrentamiento a bala entre militares y un grupo armado que custodiaba un laboratorio de procesamiento de droga se produjo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Ecuador enfrenta 86 demandas internacionales por arbitrajes y otras disputas contra el Estado por tributos, temas petroleros y discrepancias comerciales. En la selva amazónica de Pastaza se levanta el bosque protector Arutam, que tiene 1087 hectáreas con una biodiversidad única en el mundo. En Ecuaterra, Televistazo muestra este santuario verde. Un estudio científico confirma que acariciar, pasear y compartir con los perros baja los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Viernes 15 de marzo, bienvenidos amigos a Televistazo Estelar. Comenzamos con las novedades en el caso Metástasis y los nuevos procesados. Metástasis, la infiltración narco. Ya suman 52 los procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Hoy la fiscal Diana Salazar formuló cargos en contra de un nuevo grupo de 13 personas para quienes pidió prisión preventiva. El exasambleísta Ronnie Aliaga está entre los procesados. Jacqueline Roda sigue la audiencia. La fiscal general pidió prisión preventiva para el nuevo grupo de procesados en el caso Metástasis. Son 13 personas que ahora responden por delincuencia organizada. Diana Salazar solicitó al juez que emita una orden de localización y captura para el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga y la colombiana Claudia Garzón, excomisionada de pacificación penitenciaria. Los dos están fuera del país. Sobre Aliaga, la fiscal relató que formó parte de la organización delictiva liderada por el narcotraficante asesinado Leandro Norero y Javier Jordán. A este último lo identificó como su jefe. El ex legislador era su operador en la asamblea y tenía como misión, dijo la fiscal, callar a Fernando Villavicencio. Él reveló la foto en la piscina donde aparecen Jordán y Ronnie Aliaga y denunció sus nexos con el crimen. Salazar mostró los chats en los que se menciona a Aliaga con su nombre y también con el alias El Ruso. Su abogado sostiene que no hay pruebas de que sea él. No ha hecho referencia en ningún momento que el señor Ronnie Aliaga tenga de su número chat directo. Es únicamente solo le nombran, nada más. Aliaga se conectó por Zoom y tuvo una corta intervención en la audiencia. Rechazó la imputación fiscal y aseguró que posee información importante para aportar al caso. Respecto de Garzón, quien estuvo conectada desde Colombia, la fiscal dijo que trabajó para que Norero tenga beneficios en la cárcel. Mostró chats de ella con Norero y con el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Su defensa rechazó los cargos. ¿Usted cree que los choneros de la banda van a hablar con los lobos o los lobos con los tiburones? Es imposible, por eso usan a las personas, como en este caso, para que medien, porque el Ejecutivo, el Estado no lo iba a hacer, no podía hacerlo. La fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, también fue vinculada. Salazar lamentó que esté involucrada una funcionaria de la institución y mostró chats de reuniones en su despacho con el abogado de Norero. Los demás procesados son una policía y un ex policía, accionistas de empresas, otra integrante de la Comisión de Pacificación y 2 agentes penitenciarios que son pareja y tienen un hijo menor de edad. A último momento, la fiscal decidió que la madre no tenga prisión para que pueda cuidar al niño y retiró ese pedido para ella. Finalmente, la fiscal requirió que les congelen las cuentas bancarias y les prohíban vender sus bienes. En las próximas horas, el juez Felipe Córdoba dará a conocer su decisión. El Consejo de la Judicatura pone en la mira a los jueces detenidos por el caso Purga. Hoy los suspendió para bloquear el pago de sus sueldos y evitar así que pidan vacaciones mientras están en prisión. Diego Puente con el reporte.
El Pleno del Consejo de la Judicatura cerró filas ante el caso Purga. En forma unánime decidió suspender a 7 jueces y un secretario de la Corte Provincial de Justicia del Guayas detenidos por ese escándalo. No se pagará los sueldos de los funcionarios investigados y no podrán tomar vacaciones mientras estén en prisión. Porque el rato que venden sentencias, pagan favores, están afectando la independencia y la imparcialidad. El Consejo iniciará un sumario administrativo para su destitución. El proceso no será expedito. Se necesita primero de una decisión judicial que los declare culpables de algún delito. La Judicatura requiere que se presenten pruebas de cargo y de descargo y emitir informes técnicos y jurídicos. Podría ser entre 45 a 2 meses, exagerando. Álvaro Román abordó la suspensión de los jueces de esta mañana en el informe de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura. Allí señaló que en el 2023 se sancionaron a 189 funcionarios judiciales por faltas graves y leves y se lograron 79 destituciones por faltas gravísimas. Esta tarde, el Pleno de la Judicatura también aprobó las reformas al reglamento del concurso de la Corte Nacional de Justicia, proceso que fue suspendido el 19 de enero por opacidad en sus fases. Estamos tratando de esperar que el Consejo de Participación Ciudadana nos envíe la comisión observadora de los ciudadanos, porque sin esta comisión no podríamos iniciarlo. Entre los cambios constan la valoración con el máximo puntaje a los títulos de PhD, la participación de expertos para que califiquen méritos y la reducción de pasos burocráticos para que el concurso sea más eficiente en tiempos. Según el cronograma del Consejo, el proceso durará alrededor de 7 meses. ¿Quién es alias El Ruso en el caso Metástasis? Según la Fiscalía, se trata del ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga. Como prueba, la entidad alegó los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y el supuesto administrador de sus bienes, Javier Jordán. Informa Fabiola Santana. Los chats entre Javier Jordán y Leandro Norero fueron los principales elementos de cargo con los que la Fiscalía vinculó al ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga al caso Metástasis. Según la Fiscalía, Aliaga era el operador político de Jordán y Norero en la asamblea para lograr impunidad del grupo delincuencial y silenciar al entonces asambleísta Fernando Villavicencio, quien difundió una foto en la piscina en Miami donde aparece Jordán y Ronnie Aliaga. El 1 de junio de 2022, Jordán y el narco Norero hablaban del Ruso, alias con el que según la Fiscalía se referían a Ronnie Aliaga. Acá como pinte, nos quieren relacionar el Ruso tú y yo. No van a poder nada. Tú conmigo, no tenemos nada que nos comprometa. Deja que baje lo mediático y nos metemos 100% con el Ruso. Un día después, Jordán le dice a Norero: en la vida te he visto, ni te conozco. Pilas, esta vez se hizo un lío político. Le pidieron al Ruso renunciar. El 17 de julio de 2022, Norero mostró su preocupación por la situación de Aliaga en la asamblea. ¿Y el Ruso cómo sigue? Todo bien, trabajando callado. ¿Pero él sigue activo en el cargo o no? Tiene la mayoría controlada de 70 votos. Con eso cambia a quien se le dé la gana. Jaja, ese loco se la sabe. Lo puliste bien. El 21 de julio, Jordán envió a Norero una publicación de las firmas para llevar a juicio político a Patricio Carrillo, impulsado por el correísmo. Camellando ando, de ahí sigue FB. Y pidió un blindado para la seguridad de Aliaga. Quiero un blindado para el Ruso. Tú tenías varios, apóyame con uno. Y lo matriculamos a nombre de un man sano para que no lo vinculen. Los míos están quemados, pero ya consigo uno. Un día después, Norero ya tenía el carro. Una cédula para hacer el cambio del carro. Ronnie Aliaga ha negado algunas veces ser el Ruso, pero en conversaciones del 6 de septiembre de 2022, Jordán cuenta a Norero que están preparando algo contra Villavicencio, una denuncia en la Fiscalía por delito de odio. ¿Viste al Ruso? Lo dejó como puerco y lo denunció a FB. Son parte de los chats exhibidos por la Fiscalía para vincular a Ronnie Aliaga como colaborador en la red en la que también es investigado el administrador de los bienes de Leandro Norero, Javier Jordán. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador desarrolla su consejo ampliado en Conocoto, en el oriente de Quito. Definen su postura frente a las políticas del gobierno del presidente Noboa y ante la consulta popular que se llevará a cabo en abril próximo. Adriana Bermejo cubre la cita. Cuéntanos, Adriana, si ya hay resoluciones a esta hora. Adelante.
Así es, hace pocos minutos concluyó el Consejo Ampliado de la CONAIE, que reunió alrededor de 35 autoridades de las nacionalidades indígenas de Sierra, Costa y Oriente que se encontraban en estos espacios. Aquí, en una jornada que duró aproximadamente 10 horas, tomaron 10 resoluciones, 10 puntos aprobados por unanimidad que en términos generales rechaza las políticas gubernamentales y económicas del presidente de la República, Daniel Noboa. Puntualmente, la consulta popular, porque la consideran campaña política anticipada del presidente, y las reformas, según ellos, pueden hacerse en la Asamblea Nacional. Además, rechazan el incremento del IVA, la eliminación de los subsidios. Además de eso, también la consulta previa que pretende hacerse mediante un acuerdo ministerial para operativizar acciones mineras en diferentes zonas del país. También señalaron que rechazan la construcción de cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena y decidieron apoyar la defensa del territorio y de diferentes comunidades en todo el país. La resolución frente a eso, y en términos prácticos lo que van a hacer las nacionalidades indígenas, es estar alerta en cada uno de los territorios, y a medida de que se vayan efectivizando las medidas económicas planteadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, pues tomarán decisiones y acciones específicas. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. Una de las resoluciones internas, que ahora ya son públicas, hemos declarado en asambleas permanentes territoriales y nos declaramos en alerta desde los territorios. Los efectos inmediatos que vayan a conducir la medida desde el 1 de abril, la eliminación de los subsidios, cualquier situación que vaya suscitando, inmediatamente a través de estas asambleas vamos a ir tomando decisiones. A pesar de no haber estado previsto en el orden del día, las autoridades indígenas de las nacionalidades indígenas del Ecuador trataron la continuidad de Leonidas Issa en la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Su periodo de 3 años concluye en junio, pero podría extenderse hasta diciembre, pues las leyes de la CONAIE señalan que la Asamblea General debe realizarse entre la 3ª y 4ª semana de este mes. Así que estaremos pendientes sobre estas resoluciones y también sobre su posible candidatura a la presidencia de la República. Ecuador y Perú intercambian información sobre las redes internacionales de tráfico de armas desde septiembre pasado, un mes después del asesinato de Fernando Villavicencio. Fabiola Santana informa sobre el arma que provino de ese país y fue usada en el crimen del ex candidato presidencial. Solo una de las 7 armas incautadas por el asesinato de Fernando Villavicencio ha sido identificada por la Unidad de Rastreo de Criminalística. El sistema de inteligencia forense no logra dar con la procedencia de las demás. Según la policía, el arma identificada es una de las 6 incautadas en un vehículo estacionado fuera de una casa en el sector Monjas, en Quito, donde se detuvo a 6 colombianos procesados como los sicarios que fueron estrangulados en la cárcel de Guayaquil. Se trata de un fusil AR-15 utilizado para la caza y deporte que ahora se sabe fue importado de Estados Unidos a Perú por la corporación El Cazador, allanada el miércoles por la Fiscalía. En esa red de tráfico de armas participaban empresas legales que las compraban con prestanombres, las reportaban como robadas y luego las vendían al crimen organizado. Las armas fueron adquiridas en Estados Unidos por un importador de Perú. Esa es la información que nosotros pasamos a nuestro par de la Policía Nacional de Perú para que sea procesada esta información y se llegue a las personas que realizaron esta importación. Según el expediente de detención de la Fiscalía de Perú, el intercambio de información entre Ecuador y Perú inició en septiembre de 2023, un mes después del asesinato del ex candidato presidencial. Interpol de Lima pidió a Quito datos de 4 carabinas, 3 del modelo de la que utilizaron en el crimen. Ecuador confirmó que esas armas son parte de una investigación penal. Perú determinó que 3 de ellas están registradas a nombre de Rudy Fernández Delgado y fueron adquiridas por casi $7,000. En mayo de 2023 fueron denunciadas como robadas, es decir, 3 meses antes del asesinato. La policía de Ecuador espera información de este último operativo en Perú para buscar quiénes las adquieren aquí para abastecer las redes criminales.
Las Fuerzas Armadas revelaron que el helicóptero militar fue atacado ayer en la frontera norte cuando el ejército desmantelaba un narcolaboratorio en tierra. En esa zona refinaban 15 toneladas de droga por mes, alcanzando así los 150 millones de dólares en ingresos irregulares. Hasta el batallón de infantería motorizado de Esmeraldas, ubicado en el sur de la ciudad, llegó al mediodía de este viernes el general de la Fuerza de Tarea Conjunta, Milton Rodríguez, para pronunciarse sobre el ataque al helicóptero Fennec del Grupo de Aviación del Ejército, que se registró a las 11 de la mañana del jueves. Fueron 9 los disparos que recibió cuando se realizaba un sobrevuelo en el sector El Derrumbe, Cantón San Lorenzo, en el límite de Ecuador y Colombia. Los ocupantes resultaron ilesos. El reconocimiento aéreo fue realizado al mismo tiempo en que 80 militares se enfrentaron con unas 80 personas que custodiaban un laboratorio de procesamiento de droga, que luego fue destruido. En el límite político internacional, en el lado ecuatoriano, existe la geografía, un acantilado precisamente muy difícil de localizarlo. Y la producción es posible que utilizan el río Mira para trasladarlo hacia el vecino país. En el lugar incautaron 200 galones de acetona, 20 cilindros de gas, 18 hornos microondas, entre otros elementos usados para procesar droga. Detenidos no existen. Se pudo observar que cuando descendíamos con los helicópteros, 2 canoas sacaron al personal del laboratorio. Se estima que en ese laboratorio clandestino, en la frontera norte, se refinaban 15 toneladas de droga al mes por 150 millones de dólares. Los militares a bordo del helicóptero atacado continúan en San Lorenzo y este viernes estaba programada la llegada de 80 militares más a la zona del ataque para reforzar los controles. Con subametralladoras, sicarios atacaron al jefe de seguridad de la terminal portuaria de Guayaquil, el principal punto de salida de contenedores del país. Según la policía, lo motivó la disputa de bandas criminales por controlar esa zona portuaria. El ataque quedó grabado en una de las cámaras de vigilancia instaladas en el exterior de la terminal portuaria de Guayaquil. Pese a que en el sitio había guardias privados, agentes de tránsito y de la policía, los sicarios sacaron las subametralladoras y dispararon en más de 30 ocasiones contra la camioneta gris. En su interior estaban 2 personas, el jefe de seguridad de este puerto y su guardaespaldas. Ambos sobrevivieron al ataque por el blindaje del vehículo, mientras que uno de los policías se lanzó debajo del carro para cubrirse de las balas. Pero un guardia que estaba a pocos metros recibió 2 disparos y permanece en estado crítico en el hospital. En el operativo posterior al atentado, encontraron el auto usado por los criminales a 5 cuadras de la escena. Según la investigación de la policía, detrás de este ataque estaría la disputa por el control de los puertos entre bandas narcocriminales. Todo esto se agudizó tras el asesinato de alias Samir en octubre de 2023 y quien era el heredero de las rutas del tráfico de drogas desde los puertos. Entre las bandas enfrentadas están tiguerones, lobos y lagartos. La terminal portuaria de Guayaquil es la de mayor movimiento a escala nacional. En 2023 transfirió más de 1 millón de contenedores. Estados Unidos y Ecuador ejecutan operaciones contra el narcotráfico y otros delitos en el mar. Esta semana llegó a Galápagos el director de la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur para planificar con la Armada el plan antidrogas. Paul Romero con el tema. Estados Unidos y Ecuador intensifican las operaciones de interdicción marítima en contra de las organizaciones criminales. Para mejorar la coordinación, intercambio de información y resultados entre los 2 países, el director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta del Comando Sur, Mark Fidor, el embajador Michael Fitzpatrick, entre otros delegados, llegaron a las Islas Galápagos. En el archipiélago se reunieron con representantes de la Armada del Ecuador para intercambiar criterios sobre las operaciones de interdicción contra el narcotráfico, tráfico de combustibles, pesca ilegal, trata de personas, con la asistencia y cooperación de militares, buques y aeronaves estadounidenses. Las operaciones coordinadas en mar territorial del Ecuador están permitidas desde el 24 de enero pasado, cuando la Corte Constitucional dio paso a los acuerdos de cooperación marítima firmados por el gobierno de Guillermo Lasso en 2023 y que el presidente Daniel Noboa ratificó. Son 2. El Estatuto de las Fuerzas, que garantiza la presencia temporal de militares de Estados Unidos con beneficios como la inmunidad, y el de operaciones coordinadas
contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Esta es la primera reunión de coordinación en Galápagos. La Embajada de Estados Unidos en Quito informó, sin dar detalles, que los dos países avanzaron en la estrategia para combatir el tráfico de drogas. La Armada Nacional informó que en 39 operaciones coordinadas con Estados Unidos se incautaron 13 toneladas de droga, 3.800 galones de combustible y 170 fusiles y pistolas. ¿Sabía que interactuar con perros alivia el estrés? Un estudio científico comprobó los beneficios de la vida con una mascota. Vanessa Robles nos cuenta las razones. La compañía de una mascota genera un impacto positivo si de bienestar emocional se trata. Interactuar con ella reduce el estrés en el ser humano, según un estudio de electroencefalograma publicado en la revista científica PLOS ONE. Pero, ¿por qué sucede esto? Abrazar a la mascota también hace que tu cerebro secrete oxitocina, que es un neurotransmisor que te da una sensación de placer. En la investigación, se midieron las ondas en 4 partes del cerebro de los participantes. Cada uno realizó 8 actividades, que duraron 24 minutos en total, demostrando que algunas acciones podrían activar determinadas áreas del cuerpo humano. El estado de relajación, por ejemplo, aumentaba al jugar y pasear al perro. La concentración era mayor al acariciarlo, mientras que abrazarlo y alimentarlo a mejorar el estado de ánimo. Las mascotas son terapéuticas en estos procesos a veces de duelo o de estar solos también, porque no hay compañías. Los voluntarios, con edad promedio de 27 años, portaron electrodos para registrar su estado emocional subjetivo inmediatamente después de cada actividad. Todos coincidieron en la reducción de sus niveles de fatiga, depresión y estrés. Pese a que los autos europeos ya ingresan a Ecuador con arancel cero, no han despegado sus ventas y las importaciones más bien se redujeron a la mitad. Solo se han vendido 19 vehículos más que el año anterior, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Tomó 7 años que los vehículos europeos ingresen al país sin pagar aranceles. Esto gracias al acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, vigente desde 2017. Los autos livianos pagaban hasta el 40% por este tributo y gradualmente bajó hasta llegar a cero este año. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador señala 2 realidades. La primera es que en los 7 años se incrementó la venta, pasando de 1.519 a 9.224 unidades y de 7 marcas disponibles a 30. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la venta de autos en general ha caído desde julio del año pasado y los vehículos europeos gravan más de 20 impuestos que representan al menos el 24% del valor final, por lo que no hay reducción de precios. Por ello, aunque ya no se grave arancel, el cambio es mínimo. En los 2 primeros meses del 2023 se vendieron 1.493 autos europeos y en 2024 1.512. La marca con más aceptación es Renault, la 7ª en el mercado ecuatoriano. En su caso, las ventas bajaron frente al 2023. De los 18.349 carros comercializados hasta ahora, los europeos representan solo el 8.2%. Y sin las ventas, las cifras no son alentadoras. En la importación menos. Entre enero y febrero del 2023, ingresaron 2.024 autos europeos al país y en lo que va de este año, el número se redujo a 1.065. El incremento del IVA en abril encarecerá el precio de los autos. Según el sector, este será otro punto que impedirá que el arancel cero genere un repunte en la venta de vehículos europeos. Las máximas autoridades de la Corte Constitucional esperan que las reformas sobre garantías jurisdiccionales sirvan para proteger derechos y no para satisfacer intereses que calificaron como repugnantes. Diego Puente con el informe. Las principales autoridades de la Corte Constitucional analizaron los escándalos que involucran a funcionarios judiciales y reaccionaron duramente. El Pleno del máximo organismo de control constitucional en el país sesionó este jueves en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Los convocó el balance de su trabajo en 2023. El presidente Ali Lozada criticó la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Los jueces constitucionales detectaron, según dijo, abusos por parte de abogados litigantes y criticó a los jueces por fallos cuestionables que en algunos casos fueron enviados a la Fiscalía. Destacan algunos especialmente groseros. La desnaturalización sirvió
para buscar la impunidad de personas procesadas o condenadas por delitos graves. El presidente pidió que la Asamblea ejecute reformas al sistema de garantías jurisdiccionales. A lograr que cada vez las garantías jurisdiccionales sirvan más para la tutela de los derechos y no para satisfacer intereses repugnantes. Los casos Metástasis y Purga, en los que son investigados funcionarios judiciales, no pasaron desapercibidos. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carmen Corral, dijo que han visto con vergüenza que la corrupción haya llegado con sus tentáculos a las más altas esferas de la función judicial. Que estos remesones en las instituciones del Estado sea el inicio de una verdadera purga y limpieza para lograr una justicia comprometida y eficiente, en donde primen los valores éticos de justicia y honestidad y no los del enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Ella contó que la actual Corte recibió en 2019 cerca de 10.000 casos pendientes, incluso algunos de la Constitución del 98. El número ha bajado y ahora se tramitan 1.600 causas y otras 700 están en admisión. La sala del evento estuvo llena. En primera fila se sentaron los presidentes de la Corte Nacional y de la Judicatura, también magistrados. Hubo silencios tras los discursos en los que se cuestionó la corrupción en la justicia. Macetas, ladrillos, aislantes térmicos y paneles acústicos ahora se pueden crear con hongos. Estudiantes e investigadores del SPOL impulsan este biomaterial para sustituir el plástico. Vanessa Robles explica cómo funciona. Los hongos de madera son el secreto de este proyecto, en el cual participan 25 estudiantes de 4 facultades de la SPOL. Ellos obtuvieron un material 100% biodegradable que reemplaza el plástico, recolectando esos organismos vivos que crecen en árboles y arbustos. Hemos hecho pruebas de biomateriales en más de 17 especies, sin embargo en todo el campus hemos atrapado unos 200 especímenes para las siguientes muestras. El proceso ya es un hábito para los estudiantes. En el laboratorio encienden las cámaras de flujo, donde esterilizan las muestras. Los hongos son colocados en soluciones para desinfectarlos y con un bisturí son divididos y colocados en recipientes. Después de 5 días, cada pedacito de hongo cubre la caja de cultivo. Luego es mezclado con cascarilla de arroz. Colocado en un molde, puede tomar cualquier forma. Podemos reemplazar plásticos, por ejemplo, de macetas. Podemos integrarlos en paneles de construcción para techos, para paredes. Podemos construir casetas para guardias en parques naturales o en espacios protegidos. Podemos también confeccionar otros artículos como lámparas, sillas, mesas. El proyecto, financiado por una empresa chilena y una fundación local, se expuso en un congreso científico de Argentina y en febrero recibió el reconocimiento público Retos Ambientales Guayaquil por ser un proyecto innovador sostenible. $400.000 fueron robados al vehículo blindado fuera de una dependencia de la CNEL en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga reporta que ya hay un detenido. Se llevaron la plata, se llevaron la plata. 2 días después del asalto armado, cuando un vehículo blindado llegaba para retirar el dinero de la recaudación en una oficina de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL, en la Garzota Norte de Guayaquil, la policía definió el monto que los delincuentes se sustrajeron en esta bolsa. Dentro de las primeras investigaciones se habla de un monto aproximado de $400.000. Nosotros esperamos ya que se concrete a través de la investigación formal. Tras revisar las cámaras de seguridad, la policía reveló que al menos 8 personas ejecutaron el asalto y confirmaron que el hombre abatido era parte de los delincuentes, pero que los disparos que recibió fueron del arma de otro asaltante. En medio del cruce de balas, se han ejecutado 2 allanamientos. En el último, se aprehendió a uno de los involucrados. Él fue parte de este ingreso. Se encuentra aparentemente individualizado ya dentro de las tomas de video que se tienen de este hecho delictual. El hombre de 35 años ecuatoriano fue hallado gracias a los videos de las cámaras, en los que además del vehículo rojo, que ya se había identificado, se divisó otro auto color vino, cuyo rastro llevó hasta una vivienda en el sur. Jonathan Daniel B. ya está con prisión preventiva, investigado por robo agravado.
no registra antecedentes penales, sin embargo tiene una causa en el año 2020 por el presunto delito de asesinato. Entre los indicios se hallaron $1.500 que se presume son parte del dinero robado. Se llevaron la plata. Metástasis, la infiltración narco. ¿Quién asesinó al narco Leandro Norero? Uno de los chats del caso Purga, revelado por la Fiscalía, apunta a alias Pipo, cabecilla de los Lobos, a quien Norero financiaba y protegía. Luisa María Heredia con los diálogos. Alias Pipo, el cabecilla de los Lobos, a quien Leandro Norero sacó de la cárcel, hizo pasar por muerto y envió a Europa a seguir operando, es quien dio la orden de asesinarlo. Así lo afirma Mayra Salazar en un chat con el usuario FG73, quien según Fiscalía es un juez de Guayas. En el expediente del caso Purga hay un diálogo del 20 de octubre de 2023, en que Salazar relata cómo murió el narcotraficante. Yo me sé el último respiro de Norero de fuente muy cercana, una semana antes que lo maten. Pipo manda a un man a hacerse amigo de Norero y la historia que le monta es que Pipo le estaba sacando de ser comandante y le pide de favor que lo ayude. Norero llama a Pipo y le pide que lo deje al muchacho tranquilo. Pipo le hace el show que porque él se lo pide, lo deja. Entonces este muchacho quedó agradecido con Norero y él así lo creyó. Todos los días iba a servirle y así se ganó la confianza de Norero. El día que pasó todo, fue este chico quien lo va a ver y le pide que vaya a Máxima, que unos manes estaban peleando, que vaya a controlar todo. El hermano de Norero se estaba bañando, por eso no lo matan a él. Norero sale de oficinas, él vivía afuera y va a Máxima. A lo que entra le cierran la puerta y le ponen a Pipo el teléfono. Eso sí, no sé qué le dijo. Y lo mataron. Él muere adentro. A Leandro Norero, los reos del pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi, de acuerdo a lo descrito por Salazar, le extirparon el corazón y lo cortaron en partes. El patrón habría escogido cumplir prisión preventiva en ese penal porque se sentía seguro, ya que lo manejaba el líder de los Lobos. Pero la relación entre ambos se dañó porque los presos empezaron a ver a Norero como su máximo líder. Esto luego de que consiguió la libertad para alias Madrid y alias Cuyuyuy, los operadores de Pipo. Y ya sin la presencia de ambos, el narco sabía que era vulnerable. Una semana antes de ser asesinado, el 26 de septiembre de 2022, empezó a presionar a sus abogados para que consigan que el juez Ronald Guerrero, alias La Momia, lo saque de la cárcel. A Javier Novillo, alias Novita, como consta en el expediente del caso Metástasis, le escribió: dígale que me saquen. Mira que ya salió Cuyu y Madrid, que eran los de mi confianza. Le estoy convenciendo del arresto domiciliario. Así sea encadenado en mi casa. El patrón quería que sus hermanos Joana Tigua e Israel Norero sean liberados, pues sabía que también corrían peligro. Incluso su esposa Lina Romero presionaba para que a ella se le retire el grillete electrónico y poder sacarla del país. Pero murió el 13 de octubre de 2022. La fundación de Mayra Salazar habría sido usada, según los chats del caso Metástasis, para meter objetos prohibidos a la cárcel de La Tacunga. Esa organización, creada en el año 2019, logró infiltrarse en varias instituciones públicas. ¿Cómo lo logró? Nos cuenta en la siguiente nota, Bessie Granja. En las investigaciones del caso Metástasis se menciona la Fundación Renova, creada en 2019. Según el portal del Servicio de Rentas Internas, su representante legal es Mayra Salazar y su actividad económica principal es la promoción de actividades culturales o recreativas. Se ubica en Guayaquil, en el sector de Sauces 8, aunque en la página web de Renova señala una dirección distinta, en la urbanización Villa de Rey, en el cantón Daule. Te invito a ser feliz. Hasta septiembre de 2023, en la cuenta de la red social Instagram de la Fundación, se publicaron las actividades que hicieron con instituciones públicas, entre ellas el SNAI, responsable de las cárceles en el país, institución con la que organizaron ferias de emprendimiento que incluyeron a privados de libertad. Sin embargo, en los chats entre el narcotraficante Leandro Norero y Mayra Salazar, hay pistas de lo que querían hacer con esa organización. En una conversación del 7 de agosto de 2022, Norero le preguntó: ¿cuándo vienen a dejar donaciones? ¿Qué quiere que le lleve? Armas no. Ahí mira, es para el centro, que le quiero entrar con una donación así y de ahí meter más cosas. ¿Más cosas como qué? Ja, ja, ja.
dígame la plena, porque si mete juguetes, me busco a otro man que vaya a dejar a nombre de otra persona. No pongo la fundación, que luego me mete en presa. En otro chat del 9 de agosto de 2022, Salazar le escribió a Norero diciendo: la forma ideal de no levantar sospechas es hacer una brigada odontológica. Agarramos unos 2 profesionales y hacemos una jornada y ahí donamos el resto. Pero la Fundación Renova también se vinculó a otras instituciones como el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, donde incluso en julio de 2023 el centro le otorgó un reconocimiento que Salazar agradeció en su cuenta X. Coincidencialmente allí, Mayra Salazar también hacía las veces de relacionista pública. Renova también obtuvo convenios con el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del municipio de Guayaquil y colaboró con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tal como consta en la red social X, donde la institución señala que la fundación otorgó becas de enfermería a 15 mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. En 2023, Ecuador registró 8 nuevos procesos internacionales de arbitraje comercial y de inversión. En total, el Estado enfrenta 86 procesos activos con millonarias demandas en el extranjero. Paul Romero revela los montos. Ecuador enfrenta 86 demandas internacionales activas, de las cuales 8 se presentaron en 2023. Los procesos en contra del Estado son 8 arbitrajes por inversión, 14 arbitrajes comerciales, 18 juicios en sede extranjera, 3 procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, un caso ante la Junta Combinada de Disputas y 42 notificaciones de controversias. El procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, entregó esta información a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Las demandas en contra del Estado tienen relación con tributos, contratación, petróleo, electricidad, medio ambiente, infraestructura pública. Larrea no especificó el monto total que demandan las empresas privadas internacionales al Estado por problemas en la ejecución de millonarios contratos. Hasta el año pasado, Ecuador perdió aproximadamente $2.000 millones en arbitrajes internacionales. Uno de los más importantes ocurrió en 2016 por la caducidad del contrato con la petrolera Oxy durante el gobierno de Rafael Correa. El Estado pagó más de $1.000 millones a la empresa estadounidense. El procurador también resaltó un laudo favorable al Ecuador. En diciembre de 2023, un tribunal arbitral de Estados Unidos desestimó la demanda presentada por la empresa Worley Parsons y obligó el pago de $6 millones por honorarios y costos legales. Luego del primer debate de la Ley de Turismo en la Asamblea Nacional, se incluyeron alivios financieros para otros sectores, desde remisiones de intereses y multas hasta refinanciamientos de deudas a 10 años plazo. Luego de la cascada de impuestos que trajeron consigo las primeras leyes económicas urgentes que propuso el Ejecutivo, en la Asamblea se dan a la tarea de generar alivios financieros. Y para ello les resulta útil la Ley Orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Y entonces se sale del ámbito del turismo y va más allá. Así es como el proyecto propone que para las órdenes de pago que provengan de obligaciones relacionadas al desarrollo del sector agropecuario y de las pequeñas y medianas empresas con el sector público, se otorgarán facilidades de pago, pero no cualquier facilidad. La tabla planteada es generosa. Quienes deban hasta $10.000 podrán acceder a convenios de pago de hasta 2 años con un periodo de gracia de 1 año más. Las deudas que van de $10.001 a $50.000 tendrán hasta 5 años de plazo y 1 año de gracia. Si se adeuda más de $50.000, el plazo de pago podría llegar a los 10 años, con 2 años de gracia. Se abre también la posibilidad para que durante la vigencia del conflicto armado, el presidente de la República de forma extraordinaria pueda ordenar por sí y ante sí una remisión total o parcial de los intereses y multas que provengan de las obligaciones tributarias generadas en ese tiempo. Y hay más. Se busca garantizar que las calificaciones crediticias no consideren las moras por pagos de tipo comercial a la hora de otorgar o refinanciar los créditos agrícolas o productivos en la banca pública. Se suma que los contribuyentes que no hayan cumplido con sus obligaciones al IES accederán a facilidades de pago durante 2 años. Para ello no tendrán que abonar cuotas iniciales ni tendrán responsabilidad patronal. Así es como a la Ley de Turismo lo turístico no la limita y busca crear un contrapeso a la carga impositiva que generaron las iniciativas económicas urgentes que antecedieron a la propuesta que hoy se discute.
Un anfibio denominado el sapo bello es el más reciente descubrimiento de la comunidad científica en la costa ecuatoriana. Es una especie venenosa que también habita en la cordillera de los Andes. Vanessa Robles con las imágenes. Investigadores descubrieron una nueva especie de anfibio en la provincia del Guayas, cuyo nombre científico es Rhinella vela o sapo bello de la caña. Es de color marrón, naranja y verde. Las hembras adultas miden hasta 15 centímetros de largo. Su cuerpo es robusto, rugoso. Su cráneo tiene una forma cuadrada y sus dedos palmeados. Los investigadores lo bautizaron de esta manera tan peculiar para diferenciarlo del sapo mesoamericano, perteneciente a la misma familia. Acá vemos, por ejemplo, una hembra adulta y por acá, en cambio, tenemos un macho, ¿sí? En cambio, los machos son mucho más pequeños y tienen estas callosidades en los dedos que justamente les sirven para aferrarse a las hembras en el momento del apareamiento. Su canto es un grave y lento tamborileo de larga duración. Además, es una especie venenosa que habita en carreteras, ríos y hasta debajo de los puentes en todas las provincias de la costa, pero también en las montañas de hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar, detallaron investigadores de universidades de Canadá, Boston, Ohio y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la publicación del 20 de febrero de este año, en la revista británica Zoological Journal of the Linnean Society. Pensamos que para empezar la belleza es totalmente subjetiva. Nosotros queremos resaltar el hecho de que hay especies que son extremadamente importantes en los ecosistemas sin que necesariamente sean especies bonitas, ¿no? Los científicos también creen que el sapo bello de la caña podría vivir en Colombia y Perú. Ecuador tiene la tercera anfibiofauna más numerosa del mundo, por detrás de Brasil y Colombia. Son más de 600 especies de anfibios, de los cuales 300 son endémicos. Hoy conoceremos al denominado pulmón de Pastaza. Es el bosque protector Arútam, con más de 1.000 hectáreas de una biodiversidad única en el mundo. Hoy en Ecuaterra veremos este santuario verde. En este vasto lienzo de la selva amazónica se levanta el bosque protector Arútam, que tiene 1.087 hectáreas. Está en la parroquia Simón Bolívar del cantón Pastaza. Es una zona de alta humedad y lluvias frecuentes, a 800 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 grados. Los primeros árboles que aparecen son los centenarios camuch, cuya presencia indica que se está ingresando a un bosque primario. Al avanzar por un sendero se revelan cientos de ceibos, aguanos y canelos. Entre las sombras de estos gigantes verdes, una sinfonía de vida rompe el silencio. Son las loras cabeciazul, pericos verdes y guacamayos que llegan a buscar alimento. Los expertos han censado 216 especies de aves en la zona. En medio de plantas de bijao, el saltamontes de cuernos cortos se desplaza, mientras una chicharra de espinos, caracterizada por sus patas robustas, se esconde entre el musgo. Por su gran biodiversidad, desde 1997, el Ministerio del Ambiente lo proclamó como uno de los 5 bosques protectores de la provincia de Pastaza. Avanzando medio kilómetro al norte, aparecen vertientes del caudaloso río Pastaza, separado por 3 kilómetros del bosque. Alrededor de pequeñas cascadas se divisan anfibios como la rana de casco, especie única de América del Sur y América Central. Este también es refugio de serpientes como la arbórea de cabeza roma, conocida por su cabeza plana y romboidal. Durante siglos, una comunidad shuar ha protegido este territorio.
Actualmente 13 familias cuidan sus más de 1000 especies de flora y fauna, preservando especialmente los árboles medicinales como el chuchuguazo y la canela, reconocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Para nosotros el bosque protector Arutam es como un pequeño pulmón del mundo, diríamos en este caso de la provincia, porque también es para cuidar la biodiversidad, tanto flora y fauna, y también es para cuidar nuestros conocimientos, nuestros saberes de la nacionalidad shuar. Entre 6 y 7 guardianes shuar recorren cada 6 meses el bosque para evitar la incursión de cazadores y prevenir la deforestación. Para poder explorarlo, se debe contar con la autorización de las 13 familias que asignan guías para visitas. Que se acude para recorrer y ver también qué es lo que ha pasado. Entonces eso también ayuda a tomar decisiones para poder comunicar a la otra autoridad o a su vez dar a conocer también a las autoridades de otra nacionalidad para que eso puedan un poco ser controlados y también puedan desrespetar los territorios que son sobre todo ajenos. Después de casi 4 kilómetros de sendero se llega a la zona virgen de Arutam, la única parte que permanece sin intervención humana. Un hábitat que alberga grandes mamíferos como el jaguar amazónico y el puma. Es más de la mitad del área del bosque. Aquí, la densa vegetación casi oculta el sol. Un rincón donde la vida florece en su forma más pura. Un santuario verde. Con el respaldo de la Universidad Andina Simón Bolívar se realizó el lanzamiento de Controversia y Propuesta en las últimas décadas del siglo XX. Se trata del último libro de Blasco Peña-Herrera Padilla, que es una recopilación de columnas publicadas en la revista Vistazo. Adriana Bermeo con más detalles. No tengo palabras para más. Objetivo, crítico y elegante son los calificativos que marcan las reseñas del último libro de Blasco Peña-Herrera Padilla, Controversia y Propuesta en las últimas décadas del siglo XX, que fue presentado la noche del jueves en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar. El texto de 320 páginas recoge el pensamiento del ex vicepresidente de la República. Él, basado en su amplia experiencia pública y conocimiento del país, analiza la realidad y los problemas que enfrentaron los ecuatorianos en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. No es un libro más, es un libro realmente valioso, destacado, porque nos permite rescatar una serie de aportes que a lo largo de muchos años un ciudadano ilustre, como yo lo catalogo, a Blasco Peña-Herrera, ha venido dando al país. El libro Controversia y Propuesta es una selección de 40 columnas de Blasco Peña-Herrera Padilla publicadas en revista Vistazo. Están distribuidas en 4 capítulos: Controversia, temas políticos, historia política e internacionales. Los temas van desde la catástrofe del desempleo, la crisis del capitalismo, elecciones y revolución en América Latina. Este es un homenaje a Vistazo también, que fue capaz de albergar en ese momento este tipo de publicaciones. Vistazo, que es una revista que ha sido un referente nacional. Blasco Peña-Herrera ha figurado en cargos políticos. Fue vicepresidente de la República como binomio de León Febres Cordero, 2 veces embajador, representante del Ecuador ante la OEA y vicepresidente del Parlamento andino, además de otros cargos en la función pública. Mediante el decreto 198, hace pocos minutos, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la modificación de la tarifa del IVA para que pase del 13 al 15%. La decisión, según el gobierno, se tomó con base en un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para esa modificación. El Servicio de Rentas Internas ratificó que el incremento del IVA se aplicará a partir del 1 de abril próximo. Con esta información llegamos a la parte final de nuestro informativo. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Siga las noticias actualizadas en ecuavisa.com. Televistazo volverá mañana a las 19 horas. Buenas noches y buen fin de semana.